La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han. Capítulo 1. La sociedad positiva. Ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia. Esta se reclama de manera efusiva, sobre todo en relación con la libertad de información. La omnipresente exigencia de transparencia, que aumenta hasta convertirla en un fetiche y totalizarla, se remonta a un cambio de paradigma que no puede reducirse al ámbito de la política y de la economía. La sociedad de la negatividad hoy cede el paso a una sociedad en la que la negatividad se desmonta cada vez más a favor de la positividad. Así, la sociedad de la transparencia se manifiesta en primer lugar como una sociedad positiva. Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información. Las acciones se tornan transparentes cuando se hacen operacionales, cuando se someten a los procesos del cálculo, dirección y del control. El tiempo se convierte en transparente cuando se nivela como la sucesión de un presente disponible. También el futuro se positiva como presente optimado. El tiempo transparente es un tiempo carente de todo destino y evento. Las imágenes se hacen transparentes cuando, liberadas de toda dramaturgia, coreografía y escenografía, de toda profundidad hermenéutica, de todo sentido, se vuelven pornográficas. Pornografía es el contacto inmediato entre la imagen y el ojo. Las cosas se tornan transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero, que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. Quien refiere la transparencia tan solo a la corrupción y a la libertad de información, desconoce su envergadura. La transparencia es una coacción sistémica que se apodera de todos los sucesos sociales y los somete a un profundo cambio. El sistema social somete hoy todos sus procesos a una coacción de transparencia para hacerlos operacionales y acelerarlos. La presión de la aceleración va de la mano del desmontaje de la negatividad. La comunicación alcanza su máxima velocidad allí donde lo igual responde a lo igual, cuando tiene lugar una reacción en cadena de lo igual. La negatividad de lo otro y de lo extraño, o la resistencia de lo otro, perturba y retarda la lisa comunicación de lo igual. La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistémica convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada. En eso consiste su rasgo totalitario, una nueva palabra para la uniformación, transparencia. El lenguaje transparente es una lengua formal, puramente maquinal, operacional, que carece de toda ambivalencia. Ya Humboldt señala la fundamental falta de transparencia inherente a toda lengua humana. Al escuchar una palabra, no hay dos personas que piensen exactamente lo mismo, y esta diferencia, por pequeña que sea, se extiende como las ondas en el agua por todo el conjunto de la lengua. Por eso toda comprensión es al mismo tiempo una incomprensión, toda coincidencia en ideas o sentimientos una simultánea divergencia. Aquel mundo que tan solo constara de informaciones y cuya circulación no perturbada se llamara comunicación sería igual que una máquina. La sociedad positiva está dominada por la transparencia y la obscenidad de la información en un universo deseventualizado. La coacción de la transparencia nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento funcional de un sistema.
ahí está la violencia de la transparencia. Sin duda, el alma humana necesita esferas en las que pueda estar en sí misma sin la mirada del otro. Lleva inherente una impermeabilidad, una iluminación total la quemaría y provocaría una forma especial de síndrome psíquico de burnout. Solo la máquina es transparente. La espontaneidad, lo que tiene la índole de un acontecer, y la libertad, rasgos que constituyen la vida en general, no admiten ninguna transparencia. También en relación con el lenguaje, escribe Wilhelm von Humboldt, en el hombre puede abrirse camino algo cuyo fundamento ninguna inteligencia hallaría en las circunstancias precedentes, y vulnerar la verdad histórica de su origen y transformaciones, si se quisiese desterrar de él la posibilidad de estos fenómenos inexplicables. Es ingenua también la ideología de la post-privacidad. Esta exige, en nombre de la transparencia, un total abandono de la esfera privada con el propósito de conducir a una comunicación transparente. Se basa en varios errores. El hombre ni siquiera para sí mismo es transparente. Según Freud, el yo niega precisamente lo que el inconsciente afirma y apetece sin límites. El ello permanece en gran medida oculto al yo. Por tanto, un desgarro atraviesa el alma humana que no permite al yo estar de acuerdo consigo mismo. Este desgarro fundamental hace imposible la propia transparencia. También entre personas se entreabre una grieta, y es imposible establecer una transparencia interpersonal. Y esto tampoco es deseable. Precisamente la falta de transparencia del otro mantiene viva la relación. George Simmel escribe: el mero hecho del conocer absoluto, del psicológico haber agotado algo, nos desencanta. Incluso sin un entusiasmo precedente, paraliza la vitalidad de las relaciones. La fértil profundidad de las relaciones, que detrás de todo último revelado, presiente y venera todavía un ultísimo, es el premio de aquella ternura y aquel dominio de sí mismo, que incluso en la relación más estrecha, que abarca al hombre entero, respeta todavía la propiedad privada, que limita el derecho a preguntar en virtud del derecho al secreto. A la imposición de la transparencia le falta precisamente esa ternura, que no es sino el respeto a una alteridad que no puede eliminarse por completo. Ante el afán de la transparencia que se está apoderando de la sociedad actual, sería necesario ejercitarse en la actitud de la distancia. La distancia y la vergüenza no pueden integrarse en el ciclo acelerado del capital, de la información y de la comunicación. Así, en nombre de la transparencia, se eliminan todas las retiradas discretas. Estas son iluminadas y explotadas. Con ello, el mundo se hace más desvergonzado y desnudo. También la autonomía del uno presupone la libertad de no entender qué tiene el otro. Sennett observa: más que como igualdad de entendimiento, que es una igualdad transparente, la autonomía significa aceptar en el otro lo que no entendemos, que es una igualdad opaca. Además, una relación transparente es una relación muerta, a la que le falta toda atracción, toda vitalidad. Solo lo muerto es totalmente transparente. Sería una nueva ilustración reconocer que hay esferas positivas, productivas de la existencia y la coexistencia humana, esferas que la imposición de la transparencia destruye en toda regla. Y así escribe también Nietzsche: la nueva ilustración. No basta que veas en qué ignorancia viven el hombre y el animal. Debes también tener la voluntad de la ignorancia y aprenderla. Te es necesario comprender que, sin esta suerte de ignorancia, la vida misma sería imposible, que es una condición merced a la cual únicamente prospera y se conserva lo que vive.
Está demostrado que más información no conduce de manera necesaria a mejores decisiones. La intuición, por ejemplo, va más allá de la información disponible y sigue su propia lógica. Hoy se atrofia la facultad superior de juzgar a causa de la creciente y pululante masa de información. Con frecuencia, un menos de saber e información produce un más. La negatividad de dejar y olvidar tiene no pocas veces un efecto productivo. La sociedad de la transparencia no permite lagunas de información ni de visión. Por tanto, el pensamiento, como la inspiración, requieren un vacío. En alemán hay una relación entre laguna y dicha, y una sociedad que no admitiera ya ninguna negatividad de un vacío sería una sociedad sin dicha. Amor sin laguna de visión es pornografía, y sin laguna de saber, el pensamiento degenera para convertirse en cálculo. La sociedad positiva se despide tanto de la dialéctica como de la hermenéutica. La primera descansa en la negatividad. Así, el espíritu de Hegel no se aleja de lo negativo, sino que lo soporta y se conserva en ello. La negatividad alimenta la vida del espíritu. Lo otro, en lo mismo, que engendra una tensión negativa, mantiene vivo al espíritu. Es el poder, dice Hegel, si mira a la cara de lo negativo, si se demora en ello. Este demorarse es la fuerza mágica que lo trueca en el ser. En cambio, carece de espíritu quien se limita a sapear a través de lo positivo. El espíritu es lento porque se demora en lo negativo y lo trabaja para sí. El sistema de la transparencia suprime toda negatividad a fin de acelerarse. El hecho de demorarse en lo negativo abandona la carrera loca en lo positivo. La sociedad positiva tampoco admite ningún sentimiento negativo. Se olvida de enfrentarse al sufrimiento y al dolor, de darles forma. Para Nietzsche, el alma humana agradece su profundidad, grandeza y fuerza, precisamente a la demora en lo negativo. También el espíritu humano es un nacimiento con dolor. Aquella tensión del alma en la infelicidad, que es lo que le inculca su fortaleza, su inventiva y valentía en el soportar, perseverar, interpretar, aprovechar la desgracia, así como toda la profundidad, misterio, máscara, espíritu, argucia, grandeza que le han sido donados al alma. No le han sido donados bajo sufrimiento, bajo la disciplina del gran sufrimiento. La sociedad positiva está en vías de organizar el alma humana totalmente de nuevo. En el curso de su positivación, también el amor se aplana para convertirse en un arreglo de sentimientos agradables y de excitaciones sin complejidad ni consecuencias. Así, Alain Badiou señala en Elogio del Amor los eslóganes del portal para solteros, Mythic. Se puede estar enamorado sin caer enamorado, o bien usted puede perfectamente estar enamorado sin sufrir. El amor se domestica y positiva como fórmula de consumo y de confort. Hay que evitar cualquier lesión. El sufrimiento y la pasión son figuras de la negatividad. Ceden, por una parte, al disfrute sin negatividad y, por otra parte, entran en su lugar las perturbaciones psíquicas, como el agotamiento, el cansancio y la depresión, que han de atribuirse al exceso de positividad. También la teoría, en sentido enfático, es una aparición de la negatividad. Es una decisión que dictamina que pertenece a ella y que no. Como una narración muy selectiva, coloca un cortafuegos. En virtud de esta negatividad, la teoría es violenta. Ha sido escogida para impedir que las cosas se toquen y para separar de nuevo lo que se ha mezclado. Sin la negatividad de la distinción se llega irremisiblemente a una excrescencia general y a una promiscuidad de las cosas.
Bajo este aspecto, la teoría está cerca de la ceremonia que separa a los iniciados de los no iniciados. Es un error suponer que la masa positiva de datos e información que hoy crece hasta lo monstruoso hace superflua la teoría, que la alineación de datos suplanta a los modelos. La teoría de la negatividad está establecida antes que los datos e informaciones positivos y también antes que los modelos. La ciencia positiva basada en los datos no es la causa, sino más bien la consecuencia de un final de la teoría, en el sentido auténtico que se aproxima. La teoría no puede sustituirse sin más por la ciencia positiva. A esta le falta la negatividad de la decisión que determina por primera vez lo que es o ha de ser. La teoría como negatividad hace que la realidad misma aparezca en cada caso y súbitamente, de otra manera, bajo otra luz. La política es una acción estratégica y por esta razón es propia de ella una esfera secreta. Una transparencia total la paraliza. El postulado del carácter público, dice Carl Schmitt, tiene su adversario específico en la idea de que toda política lleva consigo cosas arcanas, secretos de técnica política, que de hecho son tan necesarios para el absolutismo como los secretos comerciales y empresariales para una vida económica que se basa en la propiedad privada y en la concurrencia. Solo la política, como teocracia, se las arregla sin secretos. Aquí la acción política cede a la mera escenificación. Para Schmitt, el escenario de Papageno hace desaparecer lo arcano. El siglo XVI osaba todavía un alto grado de seguridad propia y el concepto aristocrático de lo secreto. En una sociedad que ya no tiene ese valor, ya no habrá ninguna dimensión arcana, ninguna jerarquía, ninguna diplomacia secreta y en general ninguna política más, pues a toda gran política pertenece lo arcano. Todo se desarrollará delante de bastidores, ante un escenario de Papageno. Según esto, el final de los secretos sería el final de la política. Así Schmitt pide a la política más valor para el secreto. El Partido de los Piratas, como partido de la transparencia, continúa el desarrollo para la postpolítica, que equivale a una despolitización. Es un antipartido, es más, es el primer partido sin color. La transparencia no tiene ningún color. Los colores no se admiten allí como ideologías, sino solamente como opiniones exentas de ideología. Las opiniones carecen de consecuencias, no son tan radicales y penetrantes como las ideologías. Les falta la negatividad perforadora. Así, la actual sociedad de la opinión deja intacto lo ya existente. La flexibilidad de la democracia líquida consiste en cambiar los colores de la situación. El Partido de los Piratas es un descolorido partido de la opinión. La política cede el paso a la administración de necesidades sociales que deja intacto el marco de relaciones socioeconómicas ya existentes y se afinca allí. El Partido de los Piratas, como antipartido, no está en condiciones de articular una voluntad política y de establecer nuevas coordenadas sociales. La transparencia forzosa estabiliza muy efectivamente el sistema dado. La transparencia es en sí positiva. No mora en ella aquella negatividad que pudiera cuestionar de manera radical el sistema económico-político que está dado. Es ciega frente al afuera del sistema. Confirma y optima tan solo lo que ya existe. Por eso, la sociedad de la transparencia va de la mano de la postpolítica. Solo es por entero transparente el espacio despolitizado. La política sin referencia degenera, convirtiéndose en referéndum. El veredicto general de la sociedad positiva se llama me gusta,
Es significativo que Facebook se negara consecuentemente a introducir un botón de no me gusta. La sociedad positiva evita toda modalidad de juego de la negatividad, pues ésta detiene la comunicación. Su valor se mide tan solo en la cantidad y la velocidad del intercambio de información. La masa de la comunicación eleva también su valor económico. Veredictos negativos menoscaban la comunicación. Al me gusta le sigue con más rapidez la comunicación conectiva que al no me gusta. Sobre todo, la negatividad del rechazo no puede valorarse económicamente. Transparencia y verdad no son idénticas. Esta última es una negatividad en cuanto se pone e impone declarando falso todo lo otro. Más información o una acumulación de información por sí sola no es ninguna verdad. Le falta dirección a saber, le falta el sentido. Precisamente por la falta de la negatividad de lo verdadero, se llega a una pululación y masificación de lo positivo. La hiperinformación, la hipercomunicación dan testimonio de la falta de verdad e incluso de la falta de ser. Más información, más comunicación, no elimina la fundamental imprecisión del todo, más bien la agrava. Capítulo 1 de La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han.